Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Darle la bienvenida aquí en la UNDAP. Un día muy especial hoy. Lamentablemente, a raíz de algunos acontecimientos hay paro de transporte, con lo cual no han podido llegar todas las personas que suelen venir. Los chicos del Departamento de Ciencias Sociales están en elecciones, con lo cual también eso perturba un poco la normalidad del curso. Así que bueno, de mi parte darles la bienvenida, agradecerle mucho a Nerio. La verdad que cuando él me habló la primera vez de este curso sonaba muy interesante y por lo que me vienen contando y lo que venimos charlando, realmente, bueno, evidentemente tiene no solamente una utilidad, sino la posibilidad de enfrentarse a herramientas para resolver la gestión. Dos cuestiones nada más para reforzar. Una, que el jueves que viene sí voy a estar completo toda la jornada hablando de gestión local. Vamos a estar con algunos compañeros acá que han tenido experiencia en el municipio y bueno, trabajaremos esa temática. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar, hoy es un día muy particular, es 15 de junio, hace 99 años, se hizo la reforma universitaria, lo que conocemos como reforma del 18, nos parece un hito importantísimo en la educación argentina. Bueno, Ana Jaramillo siempre plantea el tema de la gratuidad, ¿no? Ha sido casi una militante de esta cuestión, porque la reforma abrió el abanico a todos los universitarios de esa universidad elitista que venía de 300 años atrás y bueno, posibilitó una cantidad de acciones como la libertad de cátedra, como el cogobierno, como la participación activa de los estudiantes y de los graduados, incluso en la vida universitaria, así que siempre es un hito que vale la pena recordar. Y bueno, nos aproximamos el año que viene, se van a cumplir los 100 años y seguramente creo que este tipo de cursos, esta posibilidad de formarnos, nos va a permitir también posicionarnos ante ese hecho, donde va a coincidir con el Congreso Regional de Educación Superior que se hará en Córdoba esta misma fecha dentro de un año. Así que posiblemente algunos de los que estemos aquí estaremos allí discutiendo, debatiendo con gente de América Latina y el Caribe este tipo de cuestiones. Así que de mi parte nada más, simplemente saludarlos, darle la bienvenida a Nerio, un querido compañero, amigo y gran formador, ¿no? Porque creo que de allí salió y de su trabajo salió este curso y que espero que todos lo puedan aprovechar en cada lugar que nos estén escuchando y viendo de la mejor manera. Así que muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias, señor rector, ingeniero Calzoni, querido amigo y compañero. Hace mucho tiempo ya que nos estamos encontrando en la defensa de la universidad pública y a propósito quisiera anunciarles que el día 27 nos juntamos varias universidades en la Universidad Nacional de Lanús para desarrollar una jornada sobre la autonomía universitaria. Ustedes deben saber, ya lo he dicho antes, las universidades están siendo amenazadas desde varios puntos. Desde el punto de vista financiero, presupuestario, tenemos recortadas nuestras partidas. Desde el punto de vista mediático, hay como un plan sistemático por parte de la prensa hegemónica que no le gusta, parece ser, la universidad pública, planteando de que no es una universidad de calidad. Y en este sentido nosotros vamos a reivindicar que nos jugamos para que además
de ser inclusivos, seamos una universidad de calidad, y entendemos que no hay equidad en la educación si no hay calidad, y tampoco hay calidad si no hay educación para todos. En tercer lugar, el ataque viene también de algunos sectores del Poder Judicial que están iniciando causas que no tienen sustento, pero claro, una vez que esto se hizo público, las universidades quedan esmeriladas. De alguna manera, ante la prensa se va generando desde la prensa una maniobra que, con tanto comentario negativo, seguramente que, como decía Voltaire, mentí, que al final algo queda. Y para agregar, hemos encontrado que no pocas, muchas universidades nuestras han sido visitadas por la policía cuando esto no puede ocurrir según la autonomía universitaria. Solamente pueden entrar las fuerzas de seguridad cuando las autoridades lo requieren en función de alguna necesidad. Sin que esto ocurriera, sin que jamás se lo requiriera, han sido varias las universidades que en el último tiempo, esto es inaudito, desde la dictadura militar que no ocurre, y en el último tiempo fuerzas de seguridad han entrado en nuestras universidades. Por esto entendemos que el día 27 va a ser crucial y va a ser también filmado y emitido por los canales habituales para que todos los amigos del programa Formarnos puedan tener la información de las exposiciones que se van a brindar ese día. Antes de presentar a nuestro profesor, a Matías Matalini, de quien ya voy a leer el currículum, quiero recordarles que el día jueves que viene, cada una de las universidades, como recién acaba de decir el rector, va a tener su panel de gestión. Se llama panel de gestión. Acá tenemos los afiches que están siendo distribuidos en todas las universidades. Territorio, municipio y provincia. Aquellos que se dedican a gobernar o a trabajar técnicamente en apoyo al gobierno, en los equipos de gobierno, nos van a hablar de su experiencia sobre los problemas que han tenido que enfrentar, cómo los han abordado, cuáles han sido las alternativas y cómo han llevado a cabo las vías de solución. Algo que tiene relación con todo lo que hemos venido antes, especialmente con la última clase anterior, la de análisis de problemas, y con la que vamos a ver hoy, que es la de formulación de proyectos, es decir, cómo organizar nuestro accionar hacia el futuro. Pero ellos nos van a contar desde su saber práctico, desde su propia experiencia. Varios de los paneles, la mayoría están todos ya organizados, así que los voy a leer porque es importante que cada uno de ustedes pueda disfrutar y aprovechar la totalidad de los paneles según su conveniencia. El jueves que viene cada uno los va a tener presencialmente acá disertando para ustedes, los de su localidad, su universidad, su provincia. Pero luego van a estar levantados en la página nuestra, en la página web, y a partir de allí van a poder consultar y aprovecharlos también para trabajar en los talleres. Por Villa María, el intendente de Villa María va a estar Martín Gil, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Villa María, Héctor Muñoz, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa María, Rafael Saccheto. Por la Universidad Nacional de Misiones va a estar la doctora María del Carmen Piragini, médica pediatra, actual secretaria de Salud de la Municipalidad de Posadas. El médico veterinario Adrián Rojo, coordinador del programa de proyectos de la zona norte del IFAI, que es el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial. El doctor Pedro Darío Zapata, secretario general de Ciencia y Técnica de la Universidad de Misiones, y la magíster Gisela Spasiuk, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. De la sede Viedma, el padre Luis García, que trabaja en la Fundación Creando Futuro y en el Consejo Provincial de Adicciones. Alejandro Marinao, legislador de la provincia de Río Negro por el circuito de la línea sur. Magda de los Reyes, licenciada en Ciencia Política, docente de la materia Taller de Planificación Comunicacional en Políticas Públicas de la licenciatura en Comunicación Social. Ariel Sarruicuet, licenciado en Ciencia Política, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma. Y Evelyn Rusiot, concejal de Viedma del bloque Frente para la Victoria. De la sede Bariloche estarán Mirta Elvira, de la organización Camino Abierto, Salud Mental y Comunitaria, Fabiana Goye, del FONAT,
que es el Foro Nacional de Agricultura Familiar. Analía Arpes, trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar, Economía Social y Agricultura Familiar y Feria Franca, de la Municipalidad de Bariloche. De la Universidad Nacional Arturo Jaureche estarán Ernesto Villanueva, su rector, y Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. De la Universidad Nacional de Entre Ríos, sede Concordia, el licenciado Andrés Jorge, la profesora Manuela Palma y la licenciada Dariera Carlini forman parte del equipo de trabajo de la Red de Comercio Justo Pirihue. El técnico Alba Ponce y el técnico Ricardo Barrientos forman parte del equipo de trabajo de la Agencia de Promoción y Desarrollo Productivo Municipal. Bioin Juan Manuel Pérez, protesorero del Club de Comunicaciones Concordia. De la sede de Gualeguaychú, Ariel de Estéfano, presidente de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, y Lorena Arrozogaray, directora de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Gualeguaychú. De la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Paola Rosina Escobar, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Producción del Simbolar La Colonia, Identidad y Futuro. Es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT. Pedro Orieta, abogado, director de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Gobernación de la provincia de Santiago del Estero. Nancy Bravo, coordinadora de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de la capital. De la Universidad Nacional de Lanús, Emiliano Bursese, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lanús. Sergio Pianciola, secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Almirante Brown. Y Diego Vélez, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lomas de Zamora. De la Universidad Nacional de San Juan, María Arrieta, integrante de la Asociación Civil Retamo e integrante de la radio comunitaria La Lechuza. Lucía Muñoz, secretaria de Cultura del municipio de Rawson, de San Juan. Julio Elías Cuatropani, director de Mutualidades. Y Omar Cerezo, presidente de la Mutual de Personal de la Universidad Nacional de San Juan. Director de Mutualidades de la provincia de San Juan, Julio Elías Cuatropani. Universidad Nacional de Tucumán, doctor Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo de la provincia de Tucumán, ex viceministro de Salud de la Nación. Doctor Javier Noguera, intendente de la ciudad de Tafí Viejo de Tucumán. Y habrá varios más cuyos nombres nos van a estar pasando en estos días. Vuelvo a decir, ustedes van a contar con todas las conferencias que van a dar y la discusión que se va a generar a partir de las mismas, que van a estar filmadas y las van a encontrar en la página web de Formarnos. Bueno, hoy ha sido, como decía Jorge, un día especial para todos porque realmente celebramos la presencia de los compañeros que están acá enfrente, que sabemos que han hecho un gran esfuerzo. Hace un rato nos encontramos con Débora, que acababa de llegar. ¿Desde dónde llegaba Débora? Desde Almirante Brown a la Universidad Nacional de Lanús. Habitualmente Débora sale a la 1 de la tarde para estar a las 5 de la tarde todos los jueves al pie del cañón en la clase de Formarnos. Hoy nos decía que como no había micros, problema que estamos compartiendo todos, se había venido mucho más temprano. Así que realmente un modelo, ustedes van a encontrar que periódicamente van apareciendo historias de vida, experiencias de cada uno. Se acaba de colgar la experiencia de Débora, aparece en Facebook también, y los invitamos a ustedes a que nos cuenten estas cosas, porque esta es una comunidad donde el esfuerzo que cada uno hace nos anima a todos los demás. Y queremos aclararle que tanto para nuestra universidad, la de Avellaneda, hoy, la Universidad de Lanús, que nos está escuchando también, y la Universidad Arturo Jaureche, que sabemos que han tenido todos el problema de la imposibilidad de asistir para varios de los estudiantes,
Vamos a ser flexibles, concretamente no vamos a tomar en cuenta la asistencia del día de hoy, y si bien hoy también vamos a tener taller para los que están presentes, vamos a retomar el próximo jueves, después de los paneles de gestión, el taller correspondiente a la clase de hoy, a los efectos de que nadie lo pierda. Mientras tanto, le pedimos que, como la clase va a estar subida a la página, empiecen a verla como si hubieran estado acá aquellos compañeros que no puedan hacer. Bueno, llega el momento de presentar a nuestro profesor. Matías, adelante, por favor. Le doy acá el asiento. No, sí, ya está. Matías Matalini nos va a dar el módulo 5, formulación de proyectos y programas. Matías es licenciado en filosofía y ha cursado la maestría en políticas públicas y gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Ya presentó su tesis, es prácticamente un magíster. Es de los buenos, ha sido alumno mío. No por eso, o sobre todo por todo el esfuerzo, la integridad y la dedicación que tiene. Yo tengo que decir que Matías es un amigo además y es una gran persona. Se desempeña como director de planificación y evaluación de la gestión de la Universidad Nacional de Lanús. Y es docente de la materia formulación y evaluación de proyectos en la carrera de trabajo social. Todos los años está con nosotros en el programa Formarnos, por supuesto, y está ahora organizando un gran evento internacional sobre evaluación de políticas públicas que se va a desarrollar, se va a llevar a cabo el 1 de agosto en nuestra universidad. Investiga, dirige proyectos sobre temas relacionados a la evaluación de las políticas públicas, al enfoque de los derechos del niño, la filosofía de la liberación latinoamericana y la fraternidad como categoría política. Matías ha sido un protagonista activo en la organización del evento que llevamos a cabo el 19 de mayo pasado sobre el pensamiento del Papa Francisco, reflexiones desde y para América Latina. Con ustedes, y les pido un gran aplauso, Matías. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto, un placer, una alegría también compartir, seguir formando parte de valga la redundancia, de formarnos. Formar parte de formarnos es una alegría, es un privilegio también porque, lo decía recién Nerio, se construye comunidad, construimos comunidad. Y construir comunidad es más difícil que construir equipo. Construir equipo en un área de gestión, construir equipo en una institución, en una organización, en un espacio en donde queremos justamente resolver problemas, es difícil. Construir equipo es difícil. Construir comunidad a veces es mucho más difícil, porque entonces necesitamos generar lazos, necesitamos construir la comunicación, generar canales de comunicación y conocernos y brindarnos. Bueno, ahí estamos, en eso también consiste la política como herramienta de construcción y como camino que también nos posibilita encontrarnos entre nosotros. El formarnos es para mí una casa, es una comunidad, es un espacio en donde realmente aprendo, me formo y bueno, sigo también creciendo y tratando de dar lo que uno ha aprendido junto a ustedes, ¿no es cierto? Así que bueno, a todas las universidades en el conjunto del país, bueno, un gustazo compartir con ustedes. Y bueno, vamos a entonces hoy trabajar sobre este módulo 5, formulación de proyectos y programas, y trabajamos en este marco sobre la base de el otro módulo que ustedes vieron sobre análisis de problema y tomas de decisiones. Están íntimamente relacionados, están intrínsecamente implicados porque tienen que ver el uno con el otro desde el punto de vista de las herramientas, desde el punto de vista conceptual,
y forman parte de lo que se conoce en general como la planificación de las políticas públicas. Y la planificación, gestión y evaluación, en realidad son como algo que está permanentemente repensándose, es algo que no es que es primero no uno, después lo otro y después lo otro, ¿no? Es decir, es algo que está permanentemente en juego. Es cierto que hay momentos de programación, luego hay momentos en donde se implementan proyectos y luego hay momentos de evaluación. Pero en realidad cuando estamos planificando también estamos evaluando, porque al definir un problema también estamos evaluando una decisión frente a la otra. Al momento de tomar alternativas de intervención frente a ese problema, también estamos evaluando, estamos valorando, entregando, en definitiva, opciones que tienen que ver con la alternativa de intervención. Eso es, en definitiva, evaluar. Entonces, planificación, gestión y evaluación se autoimplican. Bien. Algunos antecedentes estrictamente en lo que refiere a la planificación en América Latina y en Argentina. Algunos antecedentes. Sí. Un poco más cerca, ¿cómo no? Sí. Me corrigen un poco con el micrófono. Es parte, sí, porque si no, no nos escuchamos. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos algunos antecedentes. En 1940 hay un plan, el llamado el plan conocido como el Plan Pinedo, de corte claramente liberal, que fracasa políticamente y que además tenía consecuencias bastante fuertes, si bien implicaba o intentaba un criterio de desarrollo, va a fracasar políticamente y además que no tenía todo lo que va a venir después con los planes quinquenales del 44 al 55, en la década peronista, en donde la justicia social va a tomar una preponderancia significativa en los procesos de construcción de políticas, de planificación. En todo este tiempo, y también a posteriori, lo que podríamos denominar como el tiempo del desarrollismo, posteriormente también a la dictadura del 55, el derrocamiento, también viene todo lo que se conoce como la Alianza para el Progreso y toda esta infusión, intento, básicamente del imperialismo, de impulsar el desarrollismo en los países subdesarrollados, ¿no? Es muy interesante, si escuchan el discurso de Truman, del presidente de Estados Unidos, donde, si no me equivoco, año 44, hace una diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Ahí está la matriz de esta consideración del desarrollismo, en donde de alguna manera los países considerados ya desarrollados enviarán a los países emergentes técnicos para que hagan el camino que ellos hicieron. Bueno, esta consideración durante todo este tiempo va a tener una gran preponderancia. Quiero hacer una diferenciación entre ese desarrollismo y el que se plantea en los planes quinquenales del peronismo. Esta planificación, ahora la vamos a describir mejor, se la va a conocer con el nombre de planificación normativa. Sin embargo, durante los planes quinquenales en la época peronista, ahí tenemos la inserción de la justicia social de una manera muy fuerte y la participación activa de la sociedad civil, politizada. Eso va a garantizar que los planes que se hacían en el marco quizás de desarrollo de expertos técnicos no estén ajenos a los procesos comunitarios, a lo que se vaya dando en conjunto. Bueno, ahí hay una gran diferencia con justamente lo que se conoce como la planificación normativa a secas, conocida también como planificación tradicional. Justamente en este marco, la planificación tradicional es una cuestión de expertos, es una cuestión de los que saben, de los que están detrás de un escritorio y se formaron para ellos. Y pareciera que la comunidad no tiene mucho que aportar en ese marco. Y entonces el plan se vuelve solamente una tarea técnica que va a finalizar con un libro maravilloso en donde de alguna manera se predice lo que va a acontecer si se siguen determinados procedimientos, determinados procesos. Es decir, es un plan predictivo. La planificación normativa es predictiva. Nosotros también podemos caer en esto, también podemos generar desde el lugar en donde estamos
condiciones en donde no nos abramos a los otros. A veces podemos considerarnos expertos en el lugar en donde estamos, en la organización en la cual estamos, en la institución, y difícilmente tenga inclusión la palabra de los otros, que puede también aportar algo del territorio a nuestro proceso de planificación. O sea que la planificación normativa no solamente es una cuestión, digamos, que se dio a nivel global de alguna manera en lo que conocimos con el desarrollismo impulsado en América Latina, sino que también puede darse y se sigue dando no solamente en las grandes decisiones estratégicas de gobierno, sino también en la cultura que nosotros vamos aprendiendo, y por eso entonces en ese marco nos queremos diferenciar, y lo que viene justamente a romper con esta consideración de los expertos en el marco de la planificación normativa es la planificación estratégica. La planificación estratégica ingresa con fuerza un poco a partir de la crisis del estado de bienestar y del descreimiento de que la planificación en el Estado de alguna manera iba a resolver las problemáticas. E ingresa de la mano de un costado con el cual quizás no estamos tan amigables, es decir, con el costado gerencial o el costado empresarial. Claro, la empresa genera estrategias para poder competir frente a otros, considera a los otros y de alguna manera compite contra, entre comillas, enemigos con los cuales tiene que enfrentarse en el mundo del mercado. La planificación estratégica ingresa en ese contexto. Ahora bien, nosotros, el paradigma gerencial, el paradigma de la administración pública comprendida como aquella que quiere asimilarse a la empresa, entendemos que está lejos de justamente comprender la situación, lo situacional, lo que corresponde a lo que viven las instituciones. Y mucho más si nos vamos a los territorios, si nos vamos a las organizaciones. Entonces ahí es donde quizás la planificación estratégica tiene que incorporar la diversidad de posiciones, tiene que incorporar a los actores del territorio y tiene que incorporar la capacidad de analizar la situación en la cual estamos. Es decir, cada vez que nos planteamos cómo resolver un problema, tenemos que tener una mirada analítica sobre la situación, entendida como el contexto y entendida como aquello que va surgiendo en la interpretación de los propios actores que forman parte de ese contexto. La planificación estratégica entiende que se trata de un proceso continuo, se trata de algo que no es algo predictivo, con lo cual yo tengo de alguna manera diciendo, bueno, con determinadas lógicas, con determinados datos estadísticos, voy a poder predecir de alguna manera que dentro de 6 meses el país va a crecer. Bueno, es muy difícil decir eso cuando no contemplamos la vorágine de situaciones que van de alguna manera mutando la realidad. Si yo comprendo la realidad como compleja, si yo comprendo que la realidad se va moviendo, que tiene diferentes vetas por las cuales de alguna manera no podría encorsetar la realidad en un cuadro, en un diagrama, entonces de esa manera no puedo predecir lo que va a pasar. Sí puedo, esto lo dice Carlos Matus, que es como un poco el padre de la planificación estratégica en América Latina. Matus fue un economista, ministro de Salvador Allende en Chile y exiliado luego del derrocamiento, y que hizo todo un análisis a partir de su formación y justamente habla de la planificación estratégica situacional. Y en este marco lo que dice es que si nosotros queremos justamente planificar, volver a darle rigor a la planificación, tenemos que entender que no podemos explicarlo todo, que la realidad es compleja y que si necesitamos aceptar nuestros propios límites para poder explicarlo todo, entonces siempre tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre. Siempre hay un poco de incertidumbre. Les pasará a ustedes en las instituciones en donde están, en las organizaciones de donde vienen. ¿Qué pasa? Uno tiene que lidiar con la incertidumbre. Uno puede planificar con el presupuesto, uno puede planificar con, de alguna manera, determinados recursos que siempre están, pero la lógica de la vida, la lógica política, la lógica de la dinámica de las organizaciones y las instituciones va incidiendo y modificando permanentemente. Los acontecimientos nos van atravesando, ¿no? Entonces, en ese marco, aceptar la incertidumbre es una virtud, así como lo plantea Matus.
De eso se trata. Entonces, la perspectiva desde la cual nosotros ahora vamos a proponer la formulación de proyectos y programas es esta. Es la perspectiva estratégica situacional que busca justamente comprender la realidad, que busca entenderla como compleja y que en ese marco se acerca y comprende también las diversas posiciones que adoptan los actores. Lo que les propongo, a partir un poco del módulo que ustedes tienen, y acá quizás en el Power de manera más esquemática, es una guía de pasos a seguir con los cuales ustedes puedan tener herramientas para planificar. Partimos de la base, vuelvo a decir, de que ustedes ya vienen trabajando con el análisis de problemas, habrán trabajado con árbol de problemas, habrán trabajado también en ese marco con cómo se delimita un problema, con las dificultades que hay para delimitar un problema. Ahora vamos a plantear en ese marco una serie de pasos que va, por supuesto, a asumir esta cuestión del análisis de problemas, pero que se plantea como una guía. Recuerden que siempre todo lo que brindamos en marco de herramientas tiene sus limitaciones. Entonces uno puede también tener la flexibilidad de usar esas herramientas creativamente. Ustedes las pueden readaptar en sus propios lugares, en su propio territorio, en la institución, y van a ver que de alguna manera las herramientas permiten esta flexibilidad. Si nosotros nos encorsetamos con determinados instrumentos, a veces cohibimos la creatividad. No es la idea. La planificación estratégica situacional es creativa. Y boga porque también aquellos que justamente la defendemos tengamos la posibilidad de incluir esa creatividad. En este marco, entonces, un instrumento que nos permita de manera efectiva tener en claro cuáles son los objetivos que perseguimos, hacia dónde queremos caminar, cuál es el horizonte hacia el cual queremos caminar. Carlos Matus va a hablar de 4 grandes momentos en la planificación. Uno de ellos lo llama momento normativo, pero no normativo entendido como la planificación normativa. Normativo tampoco entendido como las normas, como las leyes, sino normativo porque norma el camino a seguir, porque nos permite tener un horizonte hacia el cual queremos caminar. Son los grandes objetivos hacia los cuales queremos seguir y que en donde los perdamos de vista, perderemos de vista la intención de ese proyecto, de ese programa, de esa política. Ese es el momento normativo. Primero, el momento analítico, explicativo, el análisis de problemas, la toma de decisiones, la búsqueda justamente de delimitar aquello que podemos hacer, intervenir. El momento normativo, los objetivos que vamos a perseguir. Luego el momento propiamente estratégico. A ver, ¿cuál será la estrategia? ¿Cuál será el camino para poder alcanzar esos objetivos que queremos perseguir, que queremos alcanzar? Y finalmente el momento táctico operacional, en donde justamente operativizamos esa estrategia que nos liga con ese norte al que caminamos, con ese horizonte hacia el cual queremos caminar. En este sentido va la guía. El primer momento es el de la denominación del proyecto. Por supuesto que no sale de entrada el nombre del proyecto, del programa. Si queremos elaborar, lo que va a empezar a salir son problemas, ¿no? Van saliendo problemas y vamos armando en ese sentido cuál es el problema focal al que queremos atacar, donde queremos intervenir. Entonces, la denominación del proyecto, el nombre del programa, va a tener que ver estrechamente con cómo definimos el problema. Y tiene que tener, de alguna manera, una motivación. Tiene que ser motivante y tiene que estar ligado también a cuestiones que introduzcan a quien considera el proyecto como pertinente, lo introduzcan en lo que significa ese proyecto. Que los destinatarios, o vamos a ver, interlocutores de la política, también vean que en el nombre hay un apego, una cuestión de motivación personal con ese nombre. Si yo hablo de asignación universal por hijo,
Estoy hablando también en el marco de que todos entendemos qué son las asignaciones familiares. Previamente están las asignaciones familiares. Si yo hablo de asignación universal por hijo, estoy justamente, además de hablando de esta consideración de las políticas neouniversales, de ampliar derechos, estoy también hablando, con el nombre, de que estamos siguiendo una línea que tiene que ver con el Estado Social de Derecho, que ya anticipadamente había pensado las asignaciones familiares. Es decir, en el nombre estoy condensando el problema, estoy condensando el horizonte hacia el cual quiero caminar y la teoría de fondo con la cual yo también voy a definir la política, la ideología con la cual defino esa política, en definitiva. Luego está lo que se conoce como la naturaleza del proyecto. En primer lugar, la fundamentación, justificar que ese proyecto es pertinente, es relevante, es idóneo y se ajusta a las necesidades que se están observando en la realidad. Dar cuenta de que es posible también implementar ese proyecto según esta justificación que estamos queriendo incorporar. Los grandes objetivos que se persiguen forman parte de la naturaleza del proyecto. Las metas, los objetivos suelen cada uno de estos objetivos tener metas, porque el objetivo suele ser como algo a alcanzar, pero necesito ver de alguna manera cuál es el grado de avance que voy a ir teniendo para alcanzar esos objetivos. Ahí están las metas. La localización, donde concretamente va a tener lugar ese proyecto, ese programa. Y la localización tendrá también quizás un condimento de explicación situacional, volviendo sobre esta palabra, es decir, explicar el territorio. Los destinatarios, interlocutores, mayormente en los manuales de planificación encontramos la palabra todavía beneficiarios. Y comúnmente uno escucha en general, los beneficiarios de la política. Por supuesto que detrás puede haber un sentido distinto, pero la palabra beneficiario en definitiva viene de beneficencia. Y beneficencia es lo que me sobra para darte. La caridad mal entendida, porque la caridad es dar lo mejor, darlo todo, dar el amor. Pero la caridad mal entendida es beneficencia, es dar dádivas en definitiva, ¿no? Entonces, pasar a la consideración del otro como un sujeto de derecho de la política es hablar de un destinatario de la política, pero no destinatario porque, le llegó y nada más, sino porque también es interlocutor, interactúa, interpela a la política. Acá también, por supuesto, en el proceso que ustedes hicieron del análisis de problema, ahí también ustedes se ven interpelados por el sujeto de derecho, por esas necesidades que está pasando el otro. Acá es donde entra justamente esa interpelación y en donde permanentemente tiene que estar implicada, ¿no? Es decir, porque si solamente vemos al otro como un mero beneficiario, de alguna manera la política se transforma en algo que tiene que ver solamente con resultados fríos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántas computadoras entregaste? Está bien, eso es una pregunta posible. Ahora, ¿cómo se transformó la vida de las personas, la vida de las familias que recibieron esas computadoras que quizás no hubieran tenido acceso, sino a través del programa Conectar Igualdad, ¿no? Por ejemplo. El marco institucional, es decir, el proyecto, el programa está inserto en una institución, está inserto también con una determinada organización jerárquica, un determinado organigrama. Y los bienes y servicios, los productos, en definitiva, esta palabra de productos viene obviamente de la cuestión del mercado, pero la entendemos como aquello que la política provee, ¿no? Es decir, los bienes y servicios que este proyecto, que esta política va a proveer. Todo esto forma parte de la naturaleza del proyecto. En tercer lugar, hice las grandes descripciones en la naturaleza. Ahora viene cómo lo especifico en términos operacionales, cómo lo operativizo, cómo lo presento también para que luego sea una guía.
La planificación estratégica situacional implica que no tengamos un hermoso documento que lo guardamos luego en un cajón. Implica que en nuestras instituciones, que en nuestros programas, que en nuestros proyectos, permanentemente tengamos en juego aquello que justamente dijimos al inicio, lo que programamos. Entonces, la planificación está al servicio de la gestión y la gestión también replanifica permanentemente. Por eso decía que es algo que no es que una cosa se da primero y luego la otra y luego la otra, sino que es algo que permanentemente se va dando. Entonces, la especificación operacional responde a la pregunta de cómo se hará efectivo ese proyecto. Y para eso, en general, en todos los manuales de planificación, o en la mayoría de los manuales, se construyen matrices de planificación. Es decir, cuadros que nos permiten ubicar objetivos, que nos permiten visualizar cuáles son los productos, los bienes y servicios en el marco de alcanzar esos objetivos, de visualizar cuáles son las actividades y de ver en ese marco, luego, cómo vamos a ir alcanzando esas actividades, cómo va a darse la marcha de esas actividades. Es decir, nos permite ordenar el camino a seguir, nos permite regir luego la gestión de ese proyecto, la implementación del mismo. Para eso está el resumen narrativo, lo que se conoce como el resumen narrativo de los objetivos. En definitiva, es una gran columna. Ustedes tienen en el módulo toda la explicación de la matriz del marco lógico. En esta exposición lo que les proponemos es aprender sobre todo lo que significa cómo armar el resumen narrativo, que es la primera columna del marco lógico. Y en esto les propongo un ejemplo. Sirve más a veces un ejemplo que explicarlo. El resumen narrativo tiene, en primer lugar, un fin, propone, un fin. Luego, un objetivo general. En algunos manuales, y también creo que en el módulo, lo van a ver como propósito. Después vienen objetivos específicos, productos y actividades. ¿Qué es el fin? El fin es aquello hacia lo cual la política camina, hacia lo que quiere alcanzar, el gran horizonte. El fin no se alcanza totalmente, de manera total, si se cumplen los objetivos del programa. El fin excede a los objetivos que sí tienen que alcanzarse con la implementación de ese programa, de esa política. Porque posiblemente ese fin se logre combinando varios programas, varios proyectos políticos. En este caso, fíjense, les voy a plantear, a lo mejor lo conocen, yo creo que sí, es un plan bastante conocido, es el plan Agua más Trabajo. Este plan que se ha dado en el marco de una articulación institucional, Estado, sociedad civil, porque ha generado cooperativas de trabajo en los territorios, en articulación con las empresas, con los municipios, para poder justamente desarrollar redes de agua potable en los distintos barrios, territorios, sobre todo del conurbano bonaerense. Y en este marco, el plan Agua más Trabajo, yo propongo como fin, esto no está escrito, ¿no? Es decir, algo que es un ejercicio que hacemos a partir de un programa. Como fin, se podría pensar que este plan Agua más Trabajo piensa en proveer de agua potable y cloacas a todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires a fin de eliminar las enfermedades de orden hídrico-sanitarias, a la par que se genera trabajo genuino para los y las desocupados, desocupadas de cada ciudad. Si ustedes lo leen, dicen, ¡fa! Impresionante el fin. Pero claro, es el fin, es el horizonte hacia el cual queremos caminar. Luego ven el objetivo general. Fíjense la diferencia. Ampliar la cobertura del servicio básico de agua potable por red en las áreas castigadas de la provincia de Buenos Aires, proveyendo de infraestructura y generando puestos genuinos de trabajo con cooperativas conformadas por los destinatarios del plan Jefes y Jefas de Hogar en el periodo que va de 2007 a 2011.
Fíjense que esto sí es posible. Esto es el gran horizonte hacia el que caminamos. Pero esto sí tenemos que considerarlo como un objetivo a alcanzar por el programa. Es decir, vamos haciendo, el marco lógico permite eso, en el resumen narrativo en este caso, un orden lógico en donde aquello hacia lo cual caminamos luego se empieza a transformar hacia lo que posiblemente terminamos haciendo. Ir esta distancia entre lo deseable y lo posible, ¿no? Es decir, bueno, deseamos que sí, que no haya enfermedades de orden hídrico, que todos tengan agua potable. Bueno, a ver, pero concretamente con las posibilidades que tenemos, con los recursos que tenemos, ¿qué podemos hacer? Objetivo general. Un objetivo específico, puede haber más de un objetivo, tiene que haber de hecho más de un objetivo específico en el marco lógico. Los invito a que después también puedan hacer este resumen narrativo, que lo trabajen también, entiendo, con el cronograma de actividades que vamos a ver luego, lo van a poder hacer en el taller. El objetivo específico de ese objetivo general, ¿no? Organizar las cooperativas de trabajo brindando una capacitación efectiva para la construcción de redes de agua potable. Ven que fuimos a algo que justamente necesitamos para luego alcanzar ese objetivo general, ¿sí? Para yo poder ampliar la cobertura del servicio básico, primero, una de las cuestiones que tengo que hacer es organizar las cooperativas. Y esta organización de cooperativas me va a arrojar determinados productos, determinados bienes y servicios. Entre ellos podríamos considerar la conformación de las cooperativas de trabajo con reconocimiento del INAES. ¿Esto qué quiere decir? Que verdaderamente estén reconocidas como cooperativas. Si no se inscriben como cooperativas, significa que lo que tenemos es un grupo de gente con buena voluntad o con la intención de trabajar. Pero en el marco de tener un producto, justamente es una cooperativa conformada. Eso es un producto ya en sí mismo. Otro producto es la capacitación teórico-práctica de los cooperativistas realizada. Porque si nosotros queremos trabajar con personas en el territorio para poder garantizar el agua potable, para poder ir solucionando cuestiones que tengan que ver con las enfermedades de orden hídrico, bueno, tengo que capacitar a esas personas. Y entonces ahí, ese sería el producto, la capacitación lograda, generada, sería el producto. ¿Qué actividades necesito realizar para poder obtener esos productos, para poder alcanzar ese objetivo específico, para poder contribuir a alcanzar el objetivo general? Bueno, conformar equipos de 16 integrantes. Si no fueran 16, no puede generarse la cooperativa. Requiere el INAES que fueran 16, por lo menos en ese momento. Registrar legalmente las cooperativas, establecer un programa pedagógico teórico de selección para seleccionar docentes, establecer los espacios y tiempos y realizar los encuentros de capacitación. Es decir, fíjense, de lo particular a lo general. Lo general, hacia aquello que caminamos, tiene que de alguna manera tener un orden lógico para poder alcanzarse. Eso es el resumen narrativo de un proyecto. Y poder escribir y poder consensuar, porque ahí está el gran logro en una institución, en una organización, en el marco de quienes nos juntamos para poder pensar la política pública, para pensar un proyecto. Ahí el gran logro es consensuar estos objetivos. Y consensuarlos también luego nos implica en la gestión de ese proyecto, en la gestión de ese programa. Si los consensuamos después también los tenemos como guía en la gestión. No son para meter abajo en el escritorio y listo. Son algo que nos va a guiar en ese camino. Entonces, el resumen narrativo que les propongo acá contempla ese orden lógico que me permite luego tener una guía para la gestión de ese proyecto. Yo lo presenté en la naturaleza del proyecto, pero ahora es necesario la operativización. Bueno, ¿cómo es? A través de la matriz del marco lógico. La primera columna ordena todos los objetivos. Van a ver en el módulo que el marco lógico tiene 4 columnas. La segunda columna está referida a los indicadores. Bueno, los indicadores me dirán, tendré que pensarlos anticipadamente, ya estoy pensando en la evaluación, cuando estoy pensando en indicadores,
Me dirán cómo va la marcha de esas actividades, de esos productos, del alcance o no de los objetivos previstos. Los indicadores, la segunda columna del marco lógico. Tercera columna, los medios de verificación. En definitiva, las fuentes de las cuales yo puedo sacar información para obtener, de alguna manera, la razón de si las actividades, si los productos se van consiguiendo. Y cuarta columna, los supuestos y riesgos. Ahora los vamos a ver un poquito más, pero quería que ustedes tengan en la cabeza esta matriz del marco lógico, que son las 4 columnas. Bien, una vez que operativicé el proyecto, tengo que pensar cuáles son los grandes métodos y técnicas que voy a utilizar, los procedimientos establecidos, las tecnologías apropiadas, las estrategias para la información, para la participación de todos los implicados y de los propios destinatarios. El cuarto momento. Y también, luego, otro punto será cómo desarrollar un cronograma de actividades. Y aquí está el famoso diagrama de Gantt, conocido como el diagrama de Gantt, que lo que nos permite es ordenar las actividades en el tiempo. Las actividades que ustedes pusieron, ¿se acuerdan? En esa columna llamada resumen narrativo, estas actividades son para este objetivo específico, pero tendríamos que pensar más objetivos específicos para poder alcanzar el general, y saldrán más actividades en ese marco. Entonces, esas actividades las voy a ordenar y voy a pensar cómo tienen que darse en el marco del tiempo. Semanas, ¿no? Los meses y semanas en las cuales va a ir teniendo lugar esas actividades. Eso me va a permitir organizarme temporalmente. Uno a veces lo hace con una agenda, lo hacemos todos con una agenda o lo hacemos en un papel, dependiendo de cada uno. Bueno, en el marco de un proyecto y con la complejidad que implica la gestión del mismo, esto es más que importante. Y es algo que tenemos que tenerlo presente siempre, tenemos que pegarlo ahí en algún pizarrón, tenemos que tenerlo en alguna oficina, tenemos que tenerlo en el espacio de grupo, en el equipo, en la institución, en la organización, donde de alguna manera permanentemente veamos y vayamos corrigiéndolo, porque al inicio también estimamos un tiempo, que también puede ir corrigiéndose de acuerdo a los embates que va viviendo el propio proyecto. El cronograma de Gantt. Luego tenemos que esas mismas actividades ver qué recursos necesito para que esas actividades tengan lugar. Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Es decir, ¿qué recursos voy a necesitar para que esas actividades puedan realizarse? Necesitaré seguramente equipos, necesitaré seguramente determinadas máquinas, determinada tecnología, necesitaré también financiamiento para cuestiones que tengan que ver con traslados. Todo lo que justamente impliquen los recursos por actividad lo podemos volcar en esta matriz de recursos por actividad. Y eso me va a permitir, en definitiva, hacer el cálculo presupuestario. Presupuestar los costos de personal, los viáticos, traslados, si tengo que alquilar lugares, espacios, cuál es el material y equipamiento que voy a incorporar y los gastos de funcionamiento, la luz, el gas, etc. Todo ello me permite sacar el costo total de ese proyecto. Porque ustedes que elaboran políticas públicas, porque las elaboran en el territorio permanentemente, o que están en una institución, o que le presentan a algún decisor un programa, un proyecto, o una idea de proyecto, cuando van a presentarle al decisor, a los 10 minutos de que ustedes estuvieron hablando, si le tienen que explicar todo lo que les expliqué yo, más de 10 minutos no los va a escuchar el decisor, y en ese momento ustedes tienen rápido que decir cuánto vale ese proyecto, porque el decisor está esperando, está muy lindo, está esperando cuánto vale el proyecto. Entonces,
Lo que me permite el presupuesto es mostrar justamente cuáles son las necesidades concretas y que el decisor pueda tener un instrumento con el cual decir, bueno, sí, vale tanto el proyecto. Y es muy importante tenerlo bien desagregado, bien desarrollado en el marco de los recursos necesarios por actividad. Luego viene el organigrama, que hay modelos más lineales, no nos vamos a meter a desarrollar el organigrama, pero tiene que ver con cuál es la estructura de organización que va a tener el programa. Ese programa puede estar inserto en cualquier ministerio, subsecretaría, secretaría, en una institución. Ahora, ese programa tiene a su vez una organización interna. Y esa organización interna puede tener un modelo más lineal vertical, un modelo más horizontal, no por ello perder quizás el orden jerárquico, puede combinar algunas cuestiones más de orden horizontal de organización con un orden más vertical, o puede organizarse por proyectos. Si fuera un programa, se puede organizar por proyectos. Si fuera una política, se puede organizar por programa. Y cada programa depender también de algún director. Es decir, la estructura organizativa se va a dar acorde a las necesidades y a lo que imprima ese proyecto. El aspecto número 9 es justamente, o el punto número 9 es el de las variables a considerar en la evaluación de ese proyecto, de ese programa. Los aspectos a evaluar. En definitiva, la segunda columna del marco lógico, la que acabamos de describir hace un rato. Los indicadores. Y yo voy a tener que tener en cuenta en este momento cuestiones referidas a la viabilidad del proyecto, es decir, que tengan que ver con los consensos posibles entre los actores, que tengan que ver con las posibilidades que justamente tiene ese proyecto de tener eco en aquellos que están implicados, porque si estamos todos peleados o si generamos lazos que de alguna manera implican que no tengan relaciones entre sí distintas oficinas que son necesarias en ese marco de ese proyecto, bueno, probablemente el proyecto fracase. Entonces, la viabilidad es una cuestión necesaria a considerar. La factibilidad, los recursos técnicos y los recursos económicos necesarios. La sustentabilidad, si es posible sostener ese proyecto en el tiempo y no depender estrictamente de ese inicio, sino que pueda continuar, tener una continuidad. Evaluar el diseño, cómo se dan los procesos, los resultados de ese proyecto y, esto último, la efectivización de los derechos. No nos interesa a los evaluadores, a los que nos dedicamos a la evaluación, o no nos debería interesar, solamente, y el planificador, ustedes también con la planificación de un proyecto, de un programa en cualquier lugar en donde estén, no nos debería interesar solamente la cuestión de los resultados de ese proyecto. Que decíamos antes, ¿cuántas computadoras entregamos? Sí, es importante, obviamente. Es importante porque además tenemos que garantizar el buen uso de los recursos. Pero además nos tiene que preocupar en qué medida estamos o no garantizando, efectivizando derechos. El evaluador y los aspectos a evaluar, también ya de movida en el marco lógico, tienen que considerar en qué sentido no solamente las actividades se cumplen, los productos se alcanzan, los objetivos también, sino si verdaderamente estamos garantizando, efectivizando derechos. Ahí ya está esta incipiente inclusión de los derechos en la segunda columna del marco lógico en los indicadores. Por supuesto, después se harán evaluaciones exhaustivas que no partirán solamente de los indicadores del marco lógico, que tendrán en cuenta otras cuestiones que se den después de 2 años de realización del proyecto. Pero ya incipientemente en la planificación tiene que estar esta preocupación. Bien. Y hay indicadores más cuantitativos o indicadores más cualitativos. Veamos algún ejemplo. Dentro de el objetivo específico hacia el cual nosotros queríamos caminar, ¿se acuerdan? El de conformar las cooperativas en el marco del plan Agua más Trabajo. Por ejemplo, un objetivo, un indicador cuantitativo podría ser la cantidad de cooperativas inscritas. Ese sería concretamente un indicador. Si
si en el margen de 2 meses o 3 meses no tengo más que 2 cooperativas inscritas, significa que el proyecto no marcha. Si tengo 200, bueno, significa que hay un camino. Me va a marcar la marcha del proyecto. Y también puedo hacer una evaluación más bien cualitativa, la valoración de los cooperativistas sobre la capacitación recibida. Bueno, si los cooperativistas dicen, bueno, en definitiva, lo que aprendimos no nos alcanza, no nos sirve para luego intervenir, para luego meternos en tema del trabajo, significa que evidentemente tenemos que reforzar, que mejorar, que reformular la capacitación. Los indicadores nos sirven de retroalimentación para ver la marcha de ese proyecto y mejorar la gestión. Bien. El último paso, vamos cerrando, los factores externos, o sea, la cuarta columna del marco lógico. Cuarta columna del marco lógico. También esa columna se la menciona como supuestos y riesgos. En definitiva, son todos aquellos factores que no podemos controlar, que de alguna manera nos exceden, son variables que no podemos controlar. Si creyéramos que podemos controlarlo todo, si creyéramos que no tenemos nada de alguna manera que dejar afuera o que pueda incidir porque nosotros tenemos el control, seguramente que caemos en un error. Carlos Matus justamente habla de las condiciones de gobernabilidad. Yo tengo el proyecto, dice Matus, tengo el gran proyecto hacia el que camino. Tengo también las capacidades para poder justamente hacer viable ese proyecto. Pero tengo que tener también condiciones de gobernabilidad. Y la realidad es que no siempre tengo condiciones de gobernabilidad. Los factores externos nos permiten dar cuenta de cuestiones que quizás no controlamos, pero que ya tienen que estar presentes en la planificación. Porque si no, seguramente nos daremos la cabeza contra la pared. Nos daremos justamente la cabeza contra la pared en la cruda realidad. Ejemplos de factores externos, de supuestos y riesgos en el marco de la cuarta columna, en el mismo ejemplo que venimos trabajando, es decir, en el plan Agua más Trabajo. Si lo redacto quizás como un supuesto, diría que los destinatarios del plan Jefes y Jefas estén dispuestos a capacitarse en pos de constituir la mano de obra especializada para poder realizar la actividad. Es un supuesto, ¿por qué? Porque la verdad es que no tengo el control sobre todos ellos. Por supuesto, tuve que haber hecho un diagnóstico previo, una evaluación previa para no tirarme a la pileta sin nada. Pero la realidad es que podría pasar que haya una gran deserción de parte de los destinatarios del anterior programa, que era el plan Jefas y Jefes, de no querer participar. Eso es un supuesto que lo tengo que tener presente y que por supuesto hay que trabajarlo. Si lo redacto como un riesgo, podría decir que los municipios se nieguen a realizar una articulación y efectúen acciones propias en relación a la problemática identificada. Esto también puede pasar. ¿Qué pasa si nosotros impulsamos todo un plan que tiene que ver con un proyecto nacional, provincial, y de golpe en el territorio local no está aceptado eso, sino que se ve como una intromisión y buscan otras alternativas de intervención? Podría pasar, no es el caso, pero podría pasar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en esta cuarta columna, los factores externos, las condiciones de gobernabilidad, las variables que no podemos controlar. Bien, en definitiva, lo que se planteó aquí es una guía para la formulación de proyectos y programas. No es exhaustiva y excluyente, no es, de alguna manera, intolerable a que se flexibilicen los mismos instrumentos. Uno va creativamente usando el marco lógico, usando la matriz de determinación de actividades por recursos, la matriz también del diagrama de Gantt. Uno la va utilizando creativamente. Son instrumentos, herramientas que posibilitan que de alguna manera aquello que lo tenemos en la cabeza o que no podemos organizarlo, lo podamos plasmar, no para guardar detrás de un escritorio en un cajón, sino más bien para utilizarlo como guía en la gestión y en la evaluación de las políticas. Con la prerrogativa de que la planificación, la gestión y la evaluación se autoimplican permanentemente y que son un proceso permanente
en donde no se trata simplemente de cuestiones que le caben a los burocráticos, a los equipos técnicos, a los expertos, sino que todos en nuestros territorios, en las organizaciones, en las instituciones, en los distintos espacios, en la administración pública y también en los distintos espacios en los que estamos, podamos transformarnos en planificadores, en evaluadores de política pública. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Ahora sí, tenemos un taller muy largo, así que hacemos 2 o 3 preguntas y pasamos al taller. La primera es cómo pueden entenderse las políticas públicas del actual gobierno y si existen diferencias con las políticas públicas del gobierno anterior. Bueno, la verdad es que en el equipo de investigación o en los equipos de investigación en los que estamos, donde nos dedicamos con el profesor Nairotti a la cabeza, estamos investigando sobre el tema de la evaluación, sobre todo de las políticas públicas. Estamos un poco preocupados porque, por ejemplo, la propia palabra políticas públicas empezó a desaparecer hasta de las páginas web. No es una característica menor. Y la realidad es que, claro, justamente el contenido público de las políticas públicas, lo público es más que lo estatal. ¿No? Lo público es más que lo estatal. Cuando el Estado quiere ser, de alguna manera, garante de cualquier situación problemática, garante de asumir cualquier situación problemática y no contempla que lo público, es decir, que la comunidad organizada es la que tiene que de alguna manera implicarse en la resolución de los problemas, pasa esto, pasa que las políticas públicas de alguna manera empiezan como a correrse, a desaparecer. Y lo que empiezan a ver, la sensación que empiezo a tener, o de alguna manera que vamos visualizando, es que lo que hay es grandes programas de financiamiento y sin demasiada planificación. Programas de financiamiento que con suerte llegan. Entonces, de alguna manera, o grandes planes que de alguna manera no tienen metas que tengan que ver con derechos, sino que son metas que tienen que ver con condiciones que se le hace que de alguna manera tienen que ver con la economía, para que la economía cierre, para que los números cierren. Yo no veo, de alguna manera hasta ahora no pude ver una estrategia de programa de política pública en este último año y medio de gestión del actual gobierno. Hola, buenas tardes, profesor, un gusto. Mi nombre es Valeria, soy de La Matanza y vengo con mis compañeros a participar del curso. Bueno, entonces digamos que en este marco los políticos, cuando se presentan a la sociedad, el primer error que cometen es prometer resolver y solucionar problemas que después impactan en la gente, digamos, en la sociedad terriblemente cuando no se logra. En este marco, ¿cómo tendría que presentar a la sociedad su propuesta sin prometer resolver o solucionar cosas que en el camino no van a lograr? Bueno, yo invertiría la pregunta, digamos, ¿no? Nos preguntaría a nosotros mismos cómo hacemos para generar nosotros, desde nosotros, políticas públicas. Por supuesto que los recursos los tiene el Estado y la articulación es entre el Estado y la sociedad civil. Pero ¿cómo vamos generando, cómo construimos, cómo construir, en definitiva, una sociedad, y creo que el formarnos apunta a eso, es decir, cómo construir comunidad, cómo construir equipo, cómo construir virtudes de capacitación para que luego entonces aquellos que están representándonos tengan herramientas para poder construir política pública. Me parece que es desde la sociedad misma en donde tenemos que ir generando estas instancias. Ahora, desde la política y desde aquellos que están, creo que uno puede visualizar quienes también de alguna manera tienen experiencia en considerar que lo público es más que lo estatal, que lo público implica a la comunidad organizada, que lo público de alguna manera implica que el Estado no puede tener la solución a todos los problemas. Si yo pienso que de alguna manera puedo sentarme en el sillón de un intendente y resolver todos los problemas de la comunidad, me va a ir mal, pero de cajón. Es decir, si no se parte de la consideración de que es el pueblo organizado el que tiene que o el pueblo con el Estado articulado, y a partir de ahí la organización de ese pueblo o de un frente ciudadano que pueda hacerle frente a los problemas, el que tiene que de alguna manera implicarse en la resolución de las problemáticas, es muy difícil abordar. Y de eso se tratan las políticas públicas. Bien, una pregunta más técnica desde la Universidad Nacional de San Juan, que preguntan cuando hablamos en programación y evaluación de proyectos de variables cuáles y cuantis, ¿estas se relacionan más con los objetivos a plantear o con los indicadores? Una pregunta más técnica. Sí, que en programación y en evaluación de proyectos, cuando hablamos de variables
cualitativas o cuantitativas, si se hace referencia a los objetivos o a los indicadores. Bueno, primero, antes que eso, agradezco las preguntas de corte político, porque a veces los que nos dedicamos, sobre todo al contenido más técnico, pareciera que estamos como excluidos de la política. No, la política está permanentemente, y también en la manera en la cual planteamos un proyecto y hasta en la cual pensamos la propia técnica está la ideología. Entonces, tenemos que de alguna manera vincular los aspectos técnicos con los políticos. A ver, las metodologías cualitativas y cuantitativas se utilizan en el marco de la evaluación, ¿no es cierto?, de la evaluación de un proyecto, de un programa. Yo incorporo cuestiones que tienen que ver más con lo cuanti para poder saber, datos básicos, ¿no es cierto? Sí, evidentemente las sillas se entregaron en la universidad, sí, evidentemente logramos alcanzar, una meta de un porcentaje determinado. Ahora, eso lo tendría que complementar en una buena evaluación, en distintas evaluaciones que se vayan haciendo en el marco del proyecto, con cuestiones más valorativas, cualitativas. Y la programación, todo lo que tiene que ver estrictamente con el proceso de planificación de un programa, de un proyecto, tiene que ya contemplar esta doble mirada si queremos que de alguna manera se consideren no solamente resultados fríos, sino también de alguna manera lo que tiene que ver con esta cuestión de la efectivización de los derechos, de la valoración por parte de la ciudadanía, no de la valoración de focus group para poder tomar decisiones a espaldas del pueblo, sino de la valoración concreta para ver de qué manera estamos llegando al pueblo. Esa es. Muy bien, hacemos una última, Matías. Preguntan qué pasa o cuán cierto es cuando una política pública o su omisión perjudica y lesiona derechos, y nos dicen desde el Estado que se trató de un error de planificación, de implementación y demás. Bueno, técnica, una pregunta técnica. Sí. Bueno, claramente es muy difícil, justamente si no se construyen procesos participativos de construcción de política pública, llegar a resolver problemas. En definitiva, es así. Por supuesto que hay decisiones estratégicas de personas que tienen dirigentes que claramente tienen la posta en muchos lugares, en cada lugar, a nivel nacional, que de alguna manera dan en el clavo. Pero ese dar en el clavo requiere que de alguna manera todos estemos implicados. Cuando yo quiero solucionar detrás de un escritorio, con datos estadísticos, decir que de golpe, bueno, determinadas condiciones se tienen que dar y después de 3 o 4 meses vamos a crecer, van a venir las inversiones y demás, eso es para mí planificación normativa. Y normativa sin inclusión de la gente, porque aún en la década peronista, donde también estaba en boga, digamos, la planificación normativa, porque era cuestión de expertos, la comunidad organizada es la que tenía la palabra en ese marco. Bueno, acá, si no hay comunidad organizada detrás de la ejecución de las políticas, lo que probablemente tengamos sea esta cuestión en donde de alguna manera el estadista, el que se cree de alguna manera que tiene la posta, diga cómo van las cosas y después la realidad se lo lleve por delante. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos al taller en todas las universidades. Despedimos a todas las universidades participantes y a Mati con otro aplauso. Gracias, Matías, por estar siempre informarnos.